Bienvenidos a este video sobre el cuarto principio hermenéutico para la literatura profética. Si se acuerdan, en los últimos videos hemos estado repasando diferentes principios y quiero repasar rápidamente los tres principios que hemos tratado. Primero, el primer principio dice que los oráculos proféticos no son historia de antemano. El segundo principio dice que los oráculos proféticos típicamente son poéticos en naturaleza. El tercero dice que los oráculos proféticos a menudo representan la realidad de forma figurativa y comunican por medio de símbolos. Y este cuarto principio que vamos a ver en este video dice que los oráculos proféticos demuestran eventos futuros de manera gráfica en vez de manera cronológica. Y esto es un concepto bastante importante para entender, pero también requiere cierta explicación. Está relacionado con el hecho de que los profetas, generalmente hablando, están contando visiones que han visto, cosa que ya hemos tratado en videos pasados, ¿verdad? Un resultado de esto es que los profetas no están preocupados con proveer una estructura cronológica específica y detallada sobre lo que hablan. Sí, ocasionalmente dan indicaciones específicas de tiempo con sus profecías, pero eso tiende a ser la excepción y no la regla, ¿verdad? Generalmente hablando, las visiones proféticas no se fijan mucho en proveer detalles o distinciones cronológicas en cuanto a lo que hablan o lo que presentan. Entonces, en un pasaje profético, uno puede encontrar un par de eventos siendo presentados al mismo tiempo como parte del mismo oráculo, pero en los eventos reales, cuando ocurren, ¿verdad? No tomarían lugar al mismo tiempo. Todo en la visión, todo tiende a ser mezclado de alguna forma. Los eruditos y los teólogos han hecho una cantidad de analogías para tratar de aclarar este aspecto de la literatura profética. Primero, por ejemplo, hablando de las estrellas, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, viendo hacia arriba, uno ve a las estrellas juntas, ¿verdad? Y uno no puede solamente con el ojo distinguir cuáles de esas estrellas están más lejas y cuáles están más cercanas, ¿verdad? Esa es una forma de explicar, todo se ve como parejo, de la misma distancia. Otro ejemplo son un rango de montañas a la distancia, ¿verdad? El perfil o el contorno básico está claro, pero a una gran distancia muchas veces no está claro cuál pico está más cerca y cuál está más lejos. Es hasta que uno llegue más cerca que se nota que hay picos que están más lejos y picos que están más cercas, ¿verdad? Me gustaría ilustrar esto de una forma adicional con una foto, de hecho, de una montaña que se llama Monte Rushmore en los Estados Unidos, que demuestra o que tiene ahí 4 presidentes. Encontramos a Washington, a Jefferson, a Roosevelt y a Lincoln, puesto uno al lado del otro, aunque los 4 en realidad nunca pudieron haber estado juntos en la vida real. Tampoco, cuando vemos este retrato de estos presidentes, existe un orden cronológico entre ellos, ¿verdad? De hecho, la idea principal, original, era poner Jefferson a la diestra de Washington, lo cual lo hubiera puesto al lado izquierdo de la escultura. Y Washington era el primer presidente, de hecho. Entonces el plan original demuestra una falta de preocupación cronológica para la presentación de estos presidentes, ¿verdad? Ahora, habiendo visto eso y considerado las analogías que se han presentado en la historia, quisiera tomar en cuenta y revisar un par de ejemplos bíblicos para tratar de entender esta idea un poco mejor. Vamos a empezar con las visiones de Daniel de los 4 reinos. Daniel capítulo 2. Empezamos en el versículo 31, versículos 31 al 34, que dicen: Tú, oh rey, mirabas, y he aquí una gran estatua. Esta estatua, que era muy grande y cuyo brillo era extraordinario, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era temible.
La cabeza de esta estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. Mientras mirabas se desprendió una piedra sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Si seguimos al versículo 35 dice: entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de las eras en verano. El viento se los llevó y nunca más fue hallado su lugar. Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que es la visión de Nabucodonosor de esta estatua con diferentes partes y la gran piedra que bajó y despedazó, destruyó la estatua, ¿verdad? Si pasamos a los próximos versículos, empezando con el versículo 36, podemos ver la interpretación de esta visión. Dice lo siguiente: este es el sueño, y su interpretación también la diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. Saltamos al 39 y dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y otro tercer reino de bronce, el cual dominará en toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despezada, así desmenuzará y despedazará a todos estos. Si seguimos con los versículos 44 y 45, vemos: y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que de la montaña se desprendió, de la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Típicamente, estos se entienden como los imperios de Babilonia, Persa, Grecia y Roma, los cuales están derrotados por la piedra no hecha por mano humana. O sea, un reino divino, el reino de Dios establecido por Cristo durante los días del Imperio Romano. Del retrato en sí de estos cuatro reinos, parece que coexisten. De hecho, el versículo 44 parece sugerir esta coexistencia, diciendo: en los días de esos reyes. Hace sonar como los cuatro reinos existen cuando el reino de Cristo los derrota. Sin embargo, la explicación de Daniel aclara que estamos viendo una sucesión de reinos, no cuatro reinos que están coexistiendo. Si uno aprecia la naturaleza visual de la profecía, entonces puede entender esto. De otra forma, tendrá que buscar alguna manera de mantener que los imperios de Babilonia, Persa y Grecia estaban de alguna forma todavía presentes en los días de Roma, cosa que es imposible mantener. Ahora quiero que vuelvan a pensar en esta imagen del monte Rushmore en los Estados Unidos. Hemos visto en Daniel un retrato de cuatro reinos, ¿verdad? Uno al lado o encima del otro, igual que estos presidentes están uno al lado de otro, aunque en realidad es imposible en la historia. Que luego estos reinos en Daniel están derrotados por el reino de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos la misma idea. Esta estatua, de lo cual leemos, que presenta estos reinos como parece ser coexistentes, cuando entendemos la interpretación de Daniel y cuando vemos la realidad, entendemos que no es algo cronológico.
Es algo gráfico, igual que Monte Rushmore, que es gráfico, pero no nos dice nada en cuanto a la cronología de los presidentes. Muy bien, vamos a considerar otro ejemplo en Ezequiel en esta ocasión, en los capítulos 31 y 32. Y aquí tenemos es un oráculo de juicio sobre Egipto y hace referencia específica al castigo del faraón. Empezando en 31:18, vemos que dice: yacerás en medio de los incircuncisos, junto con los muertos a espada. Eso es el faraón y toda su multitud, dice el Señor Jehová. Pero el oráculo sigue diciendo lo siguiente en capítulo 32, versículos 7 al 8, que dicen: cuando yo te haya extinguido, cubriré los cielos y haré que oscurezcan las estrellas. Cubriré el sol con una nube y dejará de alumbrar la luz de la luna. Haré que se oscurezcan sobre ti todos los astros luminosos del cielo y traeré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor Jehová. Entonces aquí tenemos referencias a eventos cataclísmicos, pero conectados con el juicio contra Egipto. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Otra vez quiero que traten de visualizarlo. En la visión del profeta, él está viendo y describiendo la derrota de Egipto, pero a la misma vez está viendo y describiendo el día del Señor. Cronológicamente están separados, pero se juntan en la visión y se describen el uno al lado del otro. Otra vez, es como tener a Jefferson y Roosevelt en el mismo retrato, uno al lado del otro en Monte Rushmore. Vamos a tratar rápidamente una sección más que viene del Nuevo Testamento, que son los capítulos 24 y 25 de Mateo. Voy a permitir que ustedes busquen eso propiamente, pero aquí Jesús está hablando de las cosas por venir y los discípulos hacen una pregunta que quiero que noten, ¿verdad? ¿Cuándo serán estas cosas? Y están haciendo referencia a la destrucción del templo mencionado en esa sección, ¿verdad? Y también preguntan cuál será la señal de su venida o la señal del fin de la época. Ahora, no necesariamente están preguntando sobre un solo evento. De hecho, se mencionan varios eventos en este texto, Mateo 24 y 25. ¿Verdad? Se menciona la destrucción de Jerusalén, menciona tribulaciones, el evangelio del reino de Dios predicado a todas las naciones, el fin vendrá, menciona la abominación que causa desolación, menciona huyendo de Jerusalén, menciona un Cristo y profetas falsos, menciona el oscurecimiento del sol y la luna. Después en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero en el lenguaje profético, eso está describiendo lo que fue visto en una visión, no necesariamente cómo las cosas se llevarán a cabo en la realidad. O sea, no quiere decir que todo eso va a pasar en un solo día, en el mismo día, sino que podrían pasar en diferentes momentos cronológicamente hablando. Entonces, tratando de entender todo de una forma estrictamente cronológica o literal, ¿verdad? No sirve, porque las cosas tienden a saltar, ¿verdad? Por ejemplo, las tribulaciones que se mencionan en Mateo 24 y 25, ¿son las que vendrán en los últimos días antes del regreso de Cristo? ¿O serán relacionadas con la destrucción del templo? En ambos casos va a haber tribulaciones, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil interpretar cuando uno aprecia este aspecto de la literatura profética. Eventos diferentes pueden ser mezclados porque están siendo vistos por una visión. Entonces el enfoque es gráfica y no cronológica.
Ahora, para resumir rápidamente aquí, si las profecías son típicamente revelaciones en visiones, debemos tratar de hacer un acercamiento enfocado en la idea principal en vez de los detalles, ¿verdad? Entonces, quiero tratar rápidamente el término apocalíptica. Hablamos mucho de lo que es literatura apocalíptica, ¿verdad? Es un término, concepto importante con el cual realmente deberían estar familiarizados. El término clave, los apocalipsis o la literatura apocalíptica es un subgénero de la literatura profética. El término griego, ¿verdad? Que es apocalipsis, significa revelando o revelación del plan secreto de Dios para la historia, de realidades espirituales invisibles al ojo humano, etc. Y los ejemplos bíblicos principales de la literatura apocalíptica son Daniel, Zacarías y Apocalipsis. Y hay algunos otros pasajes aislados en otros profetas, pero estos tres son mayormente los que se consideran la literatura apocalíptica bíblica. Típicamente, ahora no siempre, pero típicamente tienen una perspectiva escatológica. Eso quiere decir con referencia a los últimos tiempos, ¿verdad? Tiempos finales. Tienden a tener visiones muy gráficas y descriptivas de conflicto en el mundo espiritual, ¿verdad? Hay conflicto entre ángeles y demonios, por ejemplo, dragones, ese tipo de cosas aparece, es muy gráfica y muy descriptiva de conflicto en el mundo espiritual. Muchos trabajos apocalípticos se cumplieron después de que el Antiguo Testamento fue completado. Esto es durante el periodo intertestamental, ¿verdad? Y hay ejemplos que pueden ver en el PowerPoint acerca de los libros que pertenecen a esta época, ¿verdad? Aunque esto es lo que la gente tiene en mente cuando escuchan profecía o literatura profética, en realidad es la porción más pequeña de los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, esto es lo interesante. Hemos hablado de los profetas y los principios para interpretar los profetas, pero normalmente nuestro pensamiento sobre los profetas es este tipo de literatura apocalíptica, y en realidad eso es la porción más pequeña de los escritos del Antiguo Testamento. La gran mayoría de los profetas están haciendo críticas sociales o corrigiendo algún mal o tratando de dar advertencias al pueblo en cuanto al juicio de Dios. Y es muy poca la literatura en realidad que trata las cosas futuras en este sentido. Vamos a intentar ver algunos ejemplos en los próximos videos, ¿verdad? Pero también quiero trabajar algunos ejemplos de profecía más normales también. Entonces lo que pueden esperar en el próximo video es una exposición del libro de Abdías. Y con eso vamos a tratar un ejemplo de literatura profética un poco más normal, que quiere decir que no es necesariamente con este enfoque apocalíptica. Muchas gracias.